En esta mañana el mensaje tiene por título El camino de lo sobrenatural. La semana pasada estuvimos hablando de lo que significa caminar en lo sobrenatural. Vamos a estar tomando de base dos pasajes: Marcos 16 versículos 15 al 19 y Mateo capítulo 10 versículos 5 al 8. Son dos pasajes en los cuales vamos a estar yendo y viniendo. Yo te voy a pedir pon mucha atención. Es algo de lo que hemos estado hablando, pero el Señor quiere puntualizar algunas cosas especiales de tal manera que tú puedas atesorar la palabra de nuestro Dios y esa palabra pueda guiar tus pasos y tu caminar en esta semana y a lo largo de tu vida. Marcos en el capítulo 16 verso 15, tú ahí puedes observar, después de que Jesús resucita, Jesús encomienda o comisiona a los discípulos y les dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso dice la palabra de nuestro Dios en Marcos capítulo 16 versos 15 y 16. Si vamos a Mateo capítulo 10 verso 7, que es lo que estábamos viendo la semana pasada, dice: y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces hay una comisión. Jesús, estando en esta tierra, comisiona a sus discípulos para ir y hacer algo para lo que ellos tal vez no estaban capacitados o no estaban preparados, pero ellos van y tienen un testimonio fiel del poder de nuestro Dios fluyendo a través de ellos, porque la encomienda de Dios fluye a través de ellos porque ellos obedecieron. Dice: yendo predicad y diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando tú lees los evangelios, tú puedes encontrar que Jesús en su ministerio terrenal, dice, recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Entonces Jesús, dijimos la semana pasada, nos deja un camino a través del cual nosotros debemos andar. Él traza o deja pisadas a través de las cuales nosotros debemos caminar. Y Él dice que Él iba recorriendo las ciudades y las aldeas y Él iba predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia de las personas que estaban donde Él se movía. Esa misma encomienda es la que tú y yo tenemos. Tú y yo tenemos que ir y compartir el evangelio del reino. Ahora, el evangelio del reino no es otra cosa sino que el mensaje de Dios para la humanidad, para el ser humano, para el hombre, y corresponde a las buenas nuevas de salvación. Eso es el evangelio. Eso es lo que Jesús estaba compartiendo. Él estaba compartiendo acerca del mensaje que Dios estaba trayendo a la humanidad. Y Él estaba hablando acerca de esas buenas nuevas de la salvación. Eso es lo que tú y yo tenemos que compartir. Y yo te he comentado que no se trata de que tanto conozcas de la palabra de nuestro Dios, sino que tanto vives aquello que conoces, aquello que te es revelado. Y hay 4 aspectos que quiero mencionarte que corresponden al evangelio o que lo conforman. Uno de ellos es la regeneración. Cuando tú compartes del evangelio, tú puedes hablar de la nueva criatura que tú eres en Cristo. Y hablar no solamente se trata, yo te he dicho, de un mero conocimiento. Porque si tú le dices a las personas, yo he sido regenerado, y ellos siguen viendo en ti la misma persona, ¿qué va a pasar? ¿Te van a creer? No. Entonces no se trata de hablar solamente aquello que está plasmado en la escritura, si es que no ha sido revelado en tu interior. Yo te he dicho que aquello que transforma la realidad que está a tu alrededor es el carácter de Cristo siendo manifestado a través tuyo. Así que la regeneración es parte de los elementos que conforman el evangelio. Tú puedes leer en las escrituras que nosotros fuimos engendrados hijos de Dios. Eso quiere decir regeneración, que nosotros fuimos engendrados hijos de Dios. Tenemos esa potestad por haber creído en Jesucristo. A todos los que lo reciben y creen en su nombre tienen la potestad de ser llamados hijos de Dios. Quiere decir que somos regenerados. Pero eso tiene que verse, tiene que notarse, tiene que haber una verdadera transformación en nuestra vida. Y eso solo se va a dar en la manera en que tú realmente crees en Él. Si no crees en Él,
no va a producirse una regeneración en tu interior. Hay otro elemento que tiene que ver con la reconciliación. Tú puedes hablar a las personas acerca de que el Padre nos ha atraído para Él y que nos ha presentado justos como hijos amados delante de nuestro Dios. Dios está reconciliando con Cristo, a través de Cristo, al mundo y no nos toma en cuenta nuestros pecados. De eso se trata el Evangelio. El Evangelio es el perdón de nuestros pecados y de aquello que habíamos hecho, y cómo el Padre nos reconcilia a través de Jesucristo. Por eso es que nosotros, creyendo en Él, podemos ser salvos. Entonces tú puedes hablar a las personas acerca de tu testimonio personal, cómo aquello que tú hiciste, el Señor te ha perdonado, y cómo Él te ha traído hacia Él, y cómo Él te ha reconciliado con Él, y la cercanía que tú puedes tener con nuestro Dios. Entonces, yo te he compartido que es fácil hablar del Evangelio, pero tienes que hablar de algo que sea medible, algo que realmente la gente pueda ver en ti. Cuando Jesús hablaba en las aldeas, yo creo que la gente notaba que las palabras que Él estaba hablando eran ciertas, que eran verdaderas, porque Él vivía lo que estaba hablando. Yo te he dicho, cuando nosotros compartimos la palabra, Él nos lleva a vivir la palabra, porque no hablamos solamente palabras, como dice la palabra de Dios, de humana sabiduría. Son palabras que están fundamentadas en la experiencia. Tú y yo podemos y somos llamados a vivir el Evangelio de nuestro Dios. Hay otro elemento que tiene que ver con la restauración, y de eso hemos estado hablando. La restauración tiene que ver con poner en orden todas las cosas. Tú puedes ver cómo había caos en tu vida antes de venir a Cristo, y cómo el Señor empieza, si tú lo dejas obrar, a reordenar todas las cosas en tu vida y a ponerlas en el lugar que les corresponde. Todas las cosas deben ser puestas en orden, y todo aquello que estaba en caos en nuestra vida viene a ser restaurado. Dice la palabra que fueron sometidas todas las cosas debajo de los pies de Él. Quiere decir que cualquier cosa que estuviera en un orden distinto al que corresponde, Él lo pone por debajo de sus pies y lo ha dado por cabeza a la iglesia. Así que cualquier situación adversa que tú puedas estar viviendo, cualquier situación difícil que tú puedas estar viviendo, tienes que someterla bajo la autoridad de nuestro Dios. Y entonces tú vas a poder empezar a ver cambios en tu vida. Vas a ver cómo esa restauración de la que habla el Evangelio del reino puede ser una realidad en tu vida. Y el cuarto elemento es la restitución. La restitución no se trata de otra cosa, sino que Él vuelve a darte la autoridad y el dominio que originalmente te había sido conferido, y Él te quita de la servidumbre bajo la cual estábamos sujetos por el pecado. Entonces tú puedes ver que el Evangelio tiene diversos elementos, y como todos esos elementos se manifiestan en tu vida, y todo esto debe observarlo las demás personas. ¿Por qué crees que cuando compartimos muchas veces la gente dice: no, para estar como tú prefiero quedarme como estoy? ¿Por qué? Porque no has dejado que realmente el Evangelio haga una transformación en tu vida. Y el Evangelio es transformación. El Evangelio es una regeneración, es una reconciliación, es una restauración y es una restitución. Tú y yo debemos vivir el Evangelio tal cual como Jesús lo mandó. Entonces el Evangelio es un conjunto de principios y verdades que tú puedes ver que Jesús compartió en su ministerio terrenal. ¿Dónde puedes observar el Evangelio del reino? En los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, narran lo que Jesús vivió estando en esta tierra, lo que Él compartió. Así que el Evangelio del reino que tú y yo debemos compartir es la verdad plasmada en los evangelios que están contenidos en la Escritura. Jesús nos deja ejemplo y nos da enseñanza para que caminemos siguiendo sus pisadas como esos fieles discípulos de Jesucristo. Y a ti y a mí es a quienes nos ha encomendado el que el Evangelio se propague. Así que tú y yo debemos seguir esa encomienda. Tú y yo debemos de hablar del Evangelio del reino donde quiera que nos movamos.
Jesús iba de aldea en aldea y donde quiera que él se paraba, hablaba del evangelio del reino. Así que tú y yo tenemos esa misma responsabilidad. ¿Qué tanto hablamos del evangelio? ¿Qué tanto compartimos del evangelio? ¿Qué tanto la gente puede ver un testimonio fiel en nuestra vida del cambio y de la transformación que nuestro Dios ha hecho en nosotros? Es una gran responsabilidad la que está sobre nuestros hombros. Él depositó sobre nosotros la capacidad de compartir el evangelio y que del evangelio llegase hasta lo último de la tierra. Pero no se trata, como te lo he dicho, de mero conocimiento, sino se trata de llevar la verdad. Y cuando tú compartes la verdad, entonces el Padre extiende su brazo y Él hace milagros, señales y prodigios, porque tú estás hablando la verdad del evangelio. Así que ni siquiera nos corresponde a nosotros hacer la obra. Simplemente nos corresponde caminar en obediencia, siguiendo el mandato que Él nos dio: id y predicad el evangelio. Y cuando Jesús iba, dice la palabra, Él iba compartiendo el evangelio, dice, y sanando. Yo te he dicho que el punto central del evangelio no es los beneficios que tú obtienes, sino el evangelio en sí mismo lleva poder, que entonces cuando tú compartes la verdad, entonces las señales te empiezan a seguir. Y las señales empiezan a suceder a tu alrededor porque tú estás viviendo la verdad y estás hablando la verdad. De eso se trata compartir el evangelio, porque no somos nosotros, es la suficiencia, es la gracia de Dios fluyendo a través de aquellos que caminan en obediencia de acuerdo a las instrucciones que el Padre da. Así que Marcos 16:17 dice: y estas señales seguirán a los que creen. Así que por eso es tan importante creer en el evangelio, creer en Jesucristo, las buenas nuevas que Él trajo, que tú y yo podamos creer, porque cuando tú y yo creemos, lo sobrenatural se desata. Las señales que siguen a los que creen es: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así que estas señales siguen a aquellos que creen. Así que si tú y yo hemos creído, estas señales es algo que Él prometió que nos seguiría y que sería una realidad en nuestras vidas. Así que tú y yo podemos caminar sanando enfermos, limpiando leprosos, resucitando muertos, liberando a los oprimidos por el diablo, sanando corazones quebrantados. Eso es lo que nos corresponde a nosotros vivir. Así que tú y yo debemos caminar el camino de lo sobrenatural, porque si tú y yo hemos creído, esa es nuestra realidad. Así que créelo, lo que predicamos acá no son solo palabras, es realidad, es la verdad del evangelio. Así que si tú crees, la semana que viene, tú y yo vamos a tener testimonios, más testimonios de poder de lo que el Señor ha hecho. Y yo quiero la semana entrante escuchar de aquellos que pasaron aquí al frente sus testimonios, porque yo estoy convencido de que el Señor ha obrado. Y si tú no viste el día de hoy, en este momento, la solución inmediata a tu problema es: vete de este lugar creyéndole al Señor y dile: yo te creo. Y tú dijiste ahí en tu palabra que estas señales siguen a los que creen. Así que yo te creo y yo veré esas señales funcionando en mi vida, y no solo en mi vida ni a través de mi vida, sino a favor mío, porque esa es la realidad, ese es el camino de lo sobrenatural. De ahí el Señor dice, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo. ¿Y qué dice? Se sentó. ¿A dónde se sentó? A la diestra del Padre. Eso dice el verso 19. Ahí en Marcos 16, verso 19 dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Así que cuando Jesús dice: mayores obras que las que yo hice ustedes harán, es porque yo voy al Padre. Así que cuando da la encomienda, Él cumple su parte. Él se va a la diestra del Padre, es ascendido, es sentado a la diestra del Padre, y entonces tú y yo tenemos la capacidad delegada de parte de Él y la suficiencia y su gracia para hacer mayores obras que las que Él hizo. Así que esa es nuestra realidad, ese es el camino de lo sobrenatural.
caminar creyendo para que las señales vayan cumpliéndose. Así que se trata de creer, se trata de obedecer, se trata de caminar. Esa es tu realidad. Créele al Señor. El camino de lo natural, de lo sobrenatural, depende de caminar en lo que creo. Si tú y yo hemos creído en un Dios vivo y verdadero, entonces la realidad que tú vas a vivir es la que Él produce. El creer entonces me va a llevar a dar pasos. Si yo a los varones que hoy mandé a traer no le hubieran creído al Señor, no hubieran dado el paso de imponer las manos sobre las personas que vinieron a recibir un milagro o una suplencia de una necesidad de parte de nuestro Dios. Ellos creyeron, ellos caminaron, y el caminar obedeciendo desata la gracia de Dios. Así que yo estoy seguro que a través de ellos el poder de Dios fluyó. Y no importa con quién hayas pasado, porque como te he dicho, no es la persona, es la gracia de Dios, es la plenitud de Dios habitando en cada uno de ellos, lo que permite que ellos fluyan a favor de otras personas. Así que el caminar obedeciendo desata la gracia de Dios. Doy de gracia la gracia que he recibido. O sea, yo funciono en gracia porque la gracia de Dios se desata sobre mí y la plenitud que es Jesús vive en mi interior. Por eso yo doy de gracia la gracia que ya está desatada sobre mí, siendo la gracia la plenitud de Dios operada bajo su suficiencia o bajo la suficiencia divina que proviene de caminar en una encomienda o seguir una instrucción.